de los diversos lugares del mundo, sobre todo los más significativos. Roma, Santiago, Jerusalén, Francisco de Asís, San Olaf, Teresa de Jesús. Iremos poco a poco recorriendo esos caminos que, sin darnos cuenta, van formando esa tela de araña que han ido entretejiendo los caminos de Europa y del mundo, sobre todo los caminos de la humanidad. Y de alguna forma la simbología de la cruz de San Olaf es el entrelace cultural a lo largo de los tiempos, de cómo la fe y la cultura han de ir siempre unidas para progresar en todas las dimensiones. No solo en la económica, en la política, en la social, sino también en la humana. No, un poquito la cruz arriba, más arriba. Claro. Hay que aguantar, si no, no hubieras cargado con la cruz, porque eso no es nada para lo que te va a esperar, ¿no? ¿Querías cargar con la cruz? Pues toma cruz. Y por ese motivo yo ahora me quiero para allá. Bien, entonces, como sabéis, van a ser 6 carros los que van a iniciar la comitiva. El primer carro será la cruz de San Olaf, la que vaya abriendo camino, porque hacia él nos dirigimos desde Oslo a Trondheim. En segundo lugar, nos acompañará Santiago en la imagen que hemos podido ya elaborar en poliéster. Ya no pesa 220 kilos, pesará 48. Ahí va, como no. Pero como no queremos de alguna manera meter gato por liebre, también irá la imagen propia para que entremos con la talla como Dios manda. Podamos dar la talla y no vayamos con un pesiglas. De todas las maneras, luego veremos la talla de Santiago Peregrino. Esa ya una reproducción en poliéster que ha costado lo suyo y que en el fondo, bueno, pues nos permite este movimiento tan fácil. Bien, bienvenidos en primer lugar a este primer encuentro para ir ya ultimando detalles de cara al campamento, a la expedición peregrina y arriera, que tendrá lugar del 16 al 30 de julio de este año en el camino de San Olaf a Trondheim. Es un camino que ya desde la Edad Media tuvo mucha importancia, porque San Olaf se convirtió en un centro de peregrinación de capital importancia para los pueblos escandinavos, igual que también el de Santa Brígida, pero sobre todo San Olaf. ¿Y por qué? Pues porque San Olaf fue el rey que cristianizó Noruega en el año 1030, ahí anduvo en esas fechas, y lo cristianizó porque se convirtió al cristianismo una vez que había hecho una de sus correrías hasta aquí, hasta España, y habían conquistado e invadido todos los territorios que ellos pudieron. Cuando volvían de nuevo, de regreso hacia Noruega, tuvo que hacer un alto en el camino a Normandía por el temporal en invierno. Y allí fue acogido en casa de un conde, de un noble bretón importante, que le convirtió al cristianismo, y él, al llegar después a Noruega, se encargó de convertir a su gente por las buenas o por las malas. Pero él tomó la decisión de decir: aquí todo el mundo se convierte. Y como sabíamos que cada nación era de la religión de la que fuera su rey, ellos cuyo religion, pues entonces automáticamente el rey, si se convertía al cristianismo, todos sus súbditos debían ser cristianos. Pero eso tuvo una serie de problemas serios, y es que al implantar el cristianismo, todos los privilegios de los nobles y de los condes y de los grandes señores de la nobleza perdían muchos privilegios, porque se abolía la esclavitud y se abolía de alguna manera la degradación humana, que era muy propio de los países donde el ser humano todavía no tenía esa categoría. Eso supuso una rebelión contra su rey, contra el rey Olaf. No le quedó más remedio, en primer lugar, que salir de estampida, y se refugió en las tierras rusas. Pero allí recapacitó de nuevo y dijo: no, yo, aunque me juegue la vida, voy
a poner las cosas en su sitio y lucharé hasta la muerte por defender la causa del cristianismo. Cuando vuelve, efectivamente, iba a un terreno y a un camino sin retorno, porque todo el mundo tenía en contra. Entonces, este rey, al pisar la tierra noruega, en una de las ciudades, no sé si la visitaremos, en una de las primeras batallas, este rey muere. Al morir, los admiradores suyos y los seguidores suyos lo desplazan hasta Dronheim y allí lo entierran. Y en aquel lugar comienzan a aparecer enseguida, comienzan a suceder milagros por los que se convierte ya en un lugar de referencia obligatoria para todos aquellos que en aquella época eran muy propios. Bien, en ese lugar, en Nidaros, es donde primero se construye una ermita, después se ampliará a una iglesia y al final se convertirá en catedral. Pero a él lo canonizan al año siguiente de su muerte. Y como lo canonizan al año siguiente de su muerte, su fama se extiende por todos aquellos territorios, y no solamente por aquellos territorios, sino por todos los territorios de Europa, sobre todo en Irlanda, en Islandia, y toda la zona escandinava, rusa, incluso toda la zona de la Europa occidental, y así se van levantando templos en honor a San Olaf. Bien. San Olaf, por consiguiente, es un lugar muy importante. Durante toda la Edad Media, hasta el 1400, 1525, 30, 40, que entra en vigor la reforma de Lutero. Cuando Lutero comienza la reforma luterana, uno de los primeros territorios que consiguen seguir esta doctrina, además de los pueblos alemanes, va siendo todo lo que es el centro-norte de Europa, y llegan hasta Noruega. Entonces Noruega se convierte en seguidora de la doctrina de Lutero. Lutero, sabéis que de alguna manera pone en tela de juicio las peregrinaciones como camino para ganar las indulgencias, y viene a decir que eso es un cuento chino y que es mejor que se olviden de esa historia. Que aquí, si realmente nos salvamos, es por los méritos de Jesús y no por los méritos que uno pueda hacer por sí mismo. ¿Esto qué supone? Supone la decadencia absoluta, no solamente de Santiago de Compostela, sino también de santuarios como San Olaf y otros santuarios de santos importantes en Europa. ¿Cómo reacciona la Iglesia Católica frente a esta disposición o a esta normativa de Lutero? Reforzando la peregrinación a los templos marianos y a los templos de los santos más importantes de aquel momento de cada pueblo y de cada ciudad de España y del mundo. Por ejemplo, aquí en España, Santiago va de capa caída, la afluencia disminuye de un modo tremendo, pero sin embargo los santuarios marianos acrecentan el número de peregrinaciones. Y otros santuarios y sepulcros, como pasó por ejemplo con Santa Teresa en Alba de Tormes. Santa Teresa es, después del siglo XV, del siglo XVI, XVII y XVIII, un lugar de peregrinación importantísimo. Y los peregrinos que venían del sur al norte de España, ya no van tanto a Santiago, sino que van a Tentudía, van a Guadalupe, vienen a la Peña de Francia, se desvían después a Alba de Tormes, y así van recorriendo lugares donde no solo hay santuarios, sino también monasterios, donde pueden encontrar apoyo y cobijo los peregrinos que recorren esos caminos, porque muchas veces lo hacen por motivos religiosos, pero otras veces lo hacen de modus vivendi, porque no tienen donde caerse muertos. Y si hay un monasterio o hay un santuario que les acoge y les da de comer durante un día, 2 o 3, pues eso que se llevan por delante. Bien, entonces el objetivo primero que vamos a hacer, que vamos a llevar a cabo este año, es conocer y dar a conocer el camino de San Olaf como un camino de peregrinación muy importante durante el medievo, y que ahora se quiere de nuevo volver a recuperar
sobre todo dándose cuenta de la importancia que tienen los caminos de peregrinación en este momento, a raíz de la experiencia del Camino de Santiago. Hay muchos santuarios y muchos comités organizadores que pretenden recuperar sus caminos. Lo pudimos ver en el camino de San Francisco de Asís hasta Roma, como hay dos caminos alternativos, y el Centro de Iniciativas Turísticas de Rieti quiso en todo momento el potenciar con nuestra presencia ese camino, porque son caminos que consideran con mucho futuro. No olvidemos que el turismo es una fuerza económica, es un motor económico importantísimo, pero sobre todo también, y más que nada, el turismo religioso, porque es un turismo de futuro, de continuidad, permanente, continuo. Uno puede ir a la playa, pero a lo mejor el siguiente se va a otra playa diferente, pero los santuarios nunca están, podríamos decir, pasados de moda. Ahí tenemos el ejemplo de Fátima, de Lourdes, de Pilar, de cualquier lugar, de Medjugorje, que está allá en Bosnia, y otros lugares marianos que ya conocemos. Bien, entonces el primer objetivo es este. Como peregrinos conocer y dar a conocer el camino de Santiago como punto importante de peregrinación en los caminos escandinavos y pueblos del norte y su vinculación con Santiago de Compostela. Había peregrinos que venían desde allí hasta Santiago y había peregrinos que iban de Santiago hasta allí. Hay constatación histórica y documentos que lo pueden confirmar. El segundo objetivo, que fue lo que pretendimos el año pasado con el campamento por Covarrubias. El recordar y revitalizar las relaciones históricas y la alianza de los reinos de Castilla y León con el de Noruega, por el vínculo matrimonial del infante Felipe, hijo de Fernando III el Santo y hermano de Alfonso X el Sabio, con la princesa Cristina de Noruega. Esto es un dato histórico importantísimo, por el que a la Junta de Castilla y León le debería interesar muchísimo este proyecto. Andamos ahora en diálogos y en contactos con ellos para ver si hay posibilidad de que algún representante de la Junta nos acompañe sobre todo en el momento final. Y también si la Junta estaría dispuesta a asumir este proyecto como un proyecto suyo para potenciar esta relación. Las relaciones comerciales entre Castilla y León y Noruega son muy importantes. Sabéis que el año pasado se construyó o se inauguró la ermita o el santuario de San Olaf en Covarrubias, queriendo efectivamente restablecer y fortalecer esas relaciones, y consideramos que es algo muy importante tener en cuenta. El tercer objetivo, fomentar los caminos de peregrinación a Santiago, San Francisco, a San Olaf, a Santa Teresa de Alba de Tormes, como caminos de peregrinación y de encuentro ecuménico. Porque efectivamente en estos caminos no solamente van los católicos, sino aquí nos encontramos, como pasa con el Camino de Santiago y aquí en la Vía de la Plata, con anglicanos, luteranos, ortodoxos y católicos. Y el camino